bien. Bueno, pues nosotros somos bueno, este es nuestro primer episodio de podcast. Planeamos que se llame Animal Metafísico y hablar sobre diversos temas de cultura pop o temas un poco más académicos o simplemente más filosóficos, pero tampoco tan a profundidad porque tampoco somos unos genios o eruditos de la literatura. Y el tema de hoy vamos a hablar sobre las generaciones, de sus valores y de cómo nos han ido influenciando y toda su evolución acerca de, no todas las generaciones obviamente, pero al menos sí de las últimas generaciones de los 60 para acá, que han sido las más, como las que en poco tiempo más han aportado a la sociedad o también han perjudicado más a la sociedad. Y yo soy Alejandro y hoy nos acompaña y nos acompañará Abraham. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ven? Todo bien, todo correcto. Y que nos alegramos. Bueno, ¿qué podríamos empezar para decir que nosotros ni siquiera sé qué generación soy? Si soy millennial o qué soy. Si somos millennials, de haber nacido en el 2000. No, es generación Z, la que empieza del 2000 o del 99. El millennial empieza desde los 80 u Desde los 87, 80 hasta los 99. exactamente, o hasta el 95. Realmente no hay un parámetro establecido, pero la mayoría son de 15 a 20 años. Porque cabe señalar que las primeras nociones de generaciones surgieron a inicios del siglo XIX, con la llamada generación perdida, que era de finales del siglo XIX a inicios del siglo XX. De las más importantes, pues es la generación, los llamados baby boomers, que como todos sabemos ya se ha vuelto todo un mame en la actualidad para intentar contraargumentar a una persona tradicionalista. Sí, ya sé. Y lo curioso es que esos tales baby boomers igualmente eran rebeldes en su época hacia los tradicionalismos Sí, anteriores a la está como esta frase que, bueno, no es una frase muy larga, pero la utilizan mucho ahorita, que nosotros somos unos holgazanes y que somos rebeldes y lo peor que ha pasado para la humanidad, pero esa frase creo que la dijo Aristóteles, ¿no? También hace mucho. Aristóteles o Sócrates, no recuerdo quién la dijo también. Y se utilizaba también para referirse a la generación que estaba por venir. Y no precisamente significa que nosotros seamos la peor generación, sino que vamos evolucionando según los valores y pues como no son los mismos con los que crecieron, lo ven mal. Como nosotros, al menos mi perspectiva, está mal que ahora veo a los niños y digo, no, es que están escuchando música que no es de mi agrado, o están creciendo en un ambiente totalmente digital y no está bien, pero es porque yo ya no me crié tanto en ese ambiente y yo también lo veo mal, aunque realmente no esté mal. Pues hay que señalar que esos términos de mejor o peor son relativos hacia algún ideal o creencia que se tiene como lo bueno o lo necesario. Esto quiere Ujú. decir que una generación es peor es porque estás comparándola con otra y que Ajá. comúnmente o principalmente pues es la propia, lo cual hace que sea un juicio de valor bastante subjetivo y por lo tanto muy Ujú. vacío. Pero sí, hay que recordar, por ejemplo, en los baby boomers, que eran los posteriores a la Segunda Guerra, a los llamados la cultura hippie, la cultura psicodélica, todas esas personas que hacían miles de protestas contra la Guerra Fría o contra diversas injusticias en Latinoamérica y en la Unión Soviética. Todo eso pues realmente se puede considerar que una generación rebelde y Ujú. actualmente las mismas personas llaman a los millennials o a nosotros los actuales como los rebeldes. Pues sí, aunque le tiran mucho los boomers, pero como dices, venían de una historia de tragedias de Primera Guerra, bueno, sí, Primera Guerra Mundial, y luego afectó lo de la economía de la Gran Depresión, que principalmente fue en Estados Unidos, pero
ya Estados Unidos se estaba posicionando como potencia, entonces también afectó a demás países. Y aparte también esta crisis económica en Estados Unidos le fue dando poder a este gran personaje, peor persona, Hitler, que les prometió a los alemanes de que ellos jamás iban a caer en una crisis como Estados Unidos, y fue lo que le fue dando poder poco a poco, y pues en lo que desembocó, ¿no? También en la Segunda Guerra Mundial. Y después de eso fue cuando vino la generación de los baby boomers, ¿no? Sí. Como decías. Y luego les tocó eh, pues las consecuencias de las dos guerras. Y luego les toca esta Guerra Fría que estuvo a convertirse a nada en la Tercera Guerra Mundial. Y luego también estuvo esto de la revolución musical, también fue muy fuerte desde los 60 con los Beatles hasta los 90, y fue una revolución musical que también fue muy importante, principalmente eh, en los 60 con la cultura hippie, con los psicodélicos y todo eso también fue de gran impacto en Estados Unidos. Siempre, precisamente como antes habíamos dicho, si uno requiere de alguna experiencia traumática para querer reformar el sistema de creencias de cada uno. Y la Segunda Guerra fue esa experiencia traumática que hizo replantear a cada uno, principalmente en Europa y América, qué es lo que estaba pasando mal con sus creencias y con su idea de progreso. Sí, precisamente todo eso está reflejado tanto en el arte como en la economía, como en la política, evidentemente. Pues la cultura de los psicodélicos no es más que ese acto de evasión y de rebeldía que en parte fue propagandeado por el gobierno de Estados Unidos para evitar las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, que esa fue la principal protesta que hubo durante los 60 y finales de los 70. Igualmente hubo otra protesta muy grande que fue la queja de que el gobierno de Estados Unidos invirtiera tanto en la carrera espacial mientras había una gran desestabilidad tanto en el campo agrícola como en la sociedad de la clase media. Entonces ya hubo una inconformidad en sí hacia el gobierno, hacia el Estado, y empezó a rechazarse esa idea de paternalismo que se tenía previamente a la Segunda Guerra. Consideraron que ese paternalismo que surgía en la Segunda Guerra con Hitler y con Mussolini, pues llevaba a consecuencias catastróficas. Y eso los llevó a sentir una gran libertad, una liberación, y es por eso que empezaron a cambiar el status quo de las tradiciones convencionales. Pues sí, y aparte, creo que más de, como dijiste hace rato, de ver quién fue la peor o la mejor generación, hay que ver lo que aportaron, ¿no? Lo bueno o lo malo. Y no es que una haya sido peor que la otra, sino que cada una fue correspondiendo a su época, de acuerdo a su horizonte de interpretaciones, a sus valores y a también sus padres, porque principalmente todos los valores vienen inculcados de la familia. Entonces, quieras o no, nosotros tenemos, yo creo que la mayoría de nuestros papás son de la generación X o de los baby boomers. Y sus valores, pues, algunos, no todos, sí nos han sido inculcados. Entonces también somos un poco el reflejo de generaciones anteriores. Y precisamente, queramos o no, en contrariedad a la postura del libertarismo, pues cada uno de los individuos tenemos una enorme influencia del entorno social en el que nacemos y nos desarrollamos. Así que no podríamos decir que somos aquellos individuos racionales que crean sus propias creencias por sí mismos, sino que adaptamos las que primero percibimos desde la niñez hasta la adolescencia, hasta la adultez, pero en menor importancia. Así que en ese sentido, sí, las ideas anteriores son las que nos ha ido desarrollando y intentar reformarlas, porque pues ciertamente no habría ninguna revolución sin un cambio. Y ese cambio se da de lo pasado a lo presente. Y en ese sentido hay que saber qué es lo mejorable y qué
que se encuentra peor, y eso, realizarlo de manera científica y objetiva es lo complicado. Sí. Oye, tú sabes, antes de los baby boomers, o sea, porque antes, creo yo, eh, perdón si estoy mal, pero creo que esto de poner el nombre a las generaciones es a partir de los baby boomers o también hay generaciones anteriores a ellos. O sea, obviamente hay, pero que se les haya tachado o nombrado con un nombre en específico. Pues probablemente los baby boomers, que eran desde 1943 al 64, apareció la llamada generación silenciosa, que Ujú. surgió después de la Gran Depresión del 29 en Estados Unidos, que en sí era un muestreo de personas que vivieron la guerra, pero todavía estaban en su etapa de niñez. Pues por lo tanto no iban a pelear, a luchar. Anteriormente de eso, pues hubo otra clasificación durante los años 20, que era el apogeo cúspide del sueño americano después de la victoria de la Primera Guerra, y previamente a esta fue la llamada generación perdida, que fue citada incluso por Gertrude Stein, que fue una literata. ¿Una qué? Una literata. Mm. Así que sí, estas ideas de las generaciones, como mencionaba, empezaron a desarrollarse durante el siglo XX, que curiosamente se puede decir sin duda que ha sido el siglo con más cambios quizás del anterior milenio. Digo, antes de, sin contar el descubrimiento de América. Sí, claro. Pero bueno, no nos vayamos tan atrás. Hablemos de los 1900 hasta el 2020. Que, ¿tú qué crees que haya sido de los mejores aportes que tuvieron generación por generación y de las peores cosas que hicieron generación por generación a partir de la generación silenciosa? Pues en la generación silenciosa, pues hubo un progreso algo lento con lo que respecta a la ciencia y la tecnología. Ciertamente estaba el desarrollo de la física nuclear en su cúspide, sin embargo todavía era algo que no salía de los laboratorios. Y económicamente, pues Estados Unidos se encontraba con la baja debido a la Gran Depresión, y entonces vieron una esperanza en el líder progresista que era Roosevelt, y que no por nada se religió casi 4 periodos, casi 16 años. Y en Europa, pues la Primera Guerra dejó devastada a la mayoría de los países de Occidente, y cabe señalar en la parte asiática que apenas estaba desarrollando la Unión Soviética, pero tras la muerte de Lenin apareció Stalin, y como sabemos, muchos lo pueden recordar por ser uno de los influyentes al ganar la Segunda Guerra, pero igualmente fue un genocidio imperdonable. Uh-huh. Y posteriormente, pues la época después de la Segunda Guerra, como decimos, fueron los boomers, y de esos pues creo que no es necesario tanto hablar ya de lo socioeconómico, sino del desarrollo de la cultura pop en ese momento. El desarrollo de la cultura del rock and roll en los 50, que precisamente era como un movimiento de rebeldía de los jóvenes hacia las tradiciones previas. En ese sentido, las mujeres ya sentían ese aire de liberación para poder expresar su sexualidad, que fue previamente una anteparte a la revolución sexual que surgió de finales de los 60 a los 70. Y pues se puede ver la agresividad de los jóvenes, a los cuales les llamaban rebeldes, que idolatraban a las figuras principales, como sabemos Elvis Presley, Buddy Holly, entre otros, Chuck Berry, los cuales consideraban la generación silenciosa como malas influencias, y de ahí surgieron, por ejemplo, la película de Rebeldes sin Causa, protagonizada por James Dean, que reflejaba
ese ímpetu de los jóvenes hacia la liberación de lo preestablecido, pues sabía que las tradiciones anteriores llevaron a la catástrofe de las guerras y ellos sabían que tenían que hacer un cambio. Sin embargo, ese cambio fue más bien emocional y desesperado que racional y bien planeado. Y, ¿Sí? y de los millennials. Bueno, posteriormente a los Boomers fue la generación X, Cierto. la que es la mayoría de los cuarentones y cincuentones de la actualidad, que inició de 1965 y algunos estipulan que acabó en el 1979 o un poco antes. Y aquí podemos señalar pues el desarrollo de una cultura pop mucho más florida y mucho más globalizada en sus inicios, debido ya a los accesos de comunicación que iban dando incluso la clase media baja. Y en ese caso la música es algo incuestionable que tuvo un gran desarrollo durante los 60, pues de aquellas melodías surgidas desde África como el blues o el jazz empezaron a aparecer melodías más enérgicas que no prestaban tanto a la melodía, a la interpretación y a la letra, sino a aquello que podía sentir liberador, enérgico o alegre, como los primeros inicios para la evasión de la realidad que padecemos en la actualidad. Y quizás quieras mencionar algo sobre la música de los 60. Pues sí, creo que también no solo era, bueno, creo que en esas épocas no solo se consideraba solo música, porque como mencionabas hace rato, también era una parte de la liberación de los jóvenes de esa época, porque muchas de sus letras o de su movimiento representaba eso, la liberación o la rebeldía que querían demostrar los jóvenes en aquellas épocas. Y a partir de la música también se dieron varios movimientos, de los más famosos pues los hippies, que era ya casi más o menos como finales de los 60, ¿no? En 1968 por ahí. Exacto, desde el apogeo de la Guerra Fría. Uh-huh. Y también de aquí vino mucho el movimiento de la psicodelia, que realmente muchos de ahí también viene una campaña de, no se puede decir de odio, pero sí una campaña de cancelación, de funación hacia los psicodélicos, aunque en la parte psicológica al menos he visto que se estaban implementando muchos usos del LSD como terapias para tratar la ansiedad o algún tipo de esquizofrenia, pero no quiero sonar como el conspiranoico que dice que el gobierno quería aplacar al pueblo, pero en cierta parte sí, porque estaba haciendo mucha revolución o mucho revuelo todos estos movimientos de los 60. Y siempre han dicho las malas lenguas que de los que encabezaban el movimiento hippie, que era John Lennon, que realmente lo mandaron a matar con su asesino. ¿Cómo se llamaba? ¿Tú recuerdas cómo se llamaba el asesino de John Lennon? No recuerdo cómo se llama, pero pues eso fue en 1980. Cierto, pero me refiero a que el movimiento hippie estaba tomando tanto revuelo que decidieron apagarlo por una de sus mayores cabezas, y fue cuando empezó a decaer el movimiento. Aparte también, no solamente por eso, sino no solamente por que mataron a John Lennon fue que se acabó el movimiento, sino que tampoco era el movimiento color de rosa, sino también era un movimiento de muchas drogas, y aunque tuviera muchos avances psicológicos o avances morales, por así decirlo, también no tenía ¿cómo se puede decir? Un objetivo principal, simplemente era el amor y paz y estar un poco en contra del gobierno, pero realmente
era más una banda de drogadictos que querían rebelarse y ser rebeldes que realmente tener un cambio social, ¿no crees? Sí, precisamente, pues lo que dices no es tanto es conspiranoico, ya se ha ido con mayor profundidad que el LSD fue desarrollado por el gobierno como una manera de tranquilizar a las masas. Y igualmente surgió posteriormente otras drogas químicas como el MDMA, entre otras. Y pues sí, los llamados hippies, pues como cualquier joven que pasa después de la pubertad y que tiene aires de cambiar al mundo, o con ese idealismo que dice que este mundo no me agrada, entonces haré otro, pues la cultura hippie no es más que la expresión de esa arrogancia e idealismo que uno puede presentar en la juventud, pero incentivado por las represiones del gobierno a causa de las oposiciones de la guerra de Vietnam, como también como las drogas. Y pues precisamente esos grupos tomaban como líderes aquellos principales de la cultura pop. Es mencionado a John Lennon, pero igualmente ahí cabe señalar a Jim Morrison, que The Doors fue un claro ejemplo de esa cultura de liberación, Jim principalmente. Morris, ¿de qué murió? Porque está en el Club de los 27, ¿no? Pues muchos dicen que se suicidó. Y Pero, o pues, sea, ¿de qué lo... ¿Cómo pusieron su muerte? O sea, ¿de qué se murió? de sobredosis supuestamente. Mm, Lo cual sí puede ser creíble, pero pues nada puede decirse con certeza. Igualmente Jim Morrison es alguien que tuviera poder político y que estorbara los intereses de Nixon o de Kennedy. Sin embargo, tras su muerte, pues sí hubo algunas revueltas. Después de la cultura rock, creo que otra principal que surgió ya a finales de los 60 y inicios de los 70 fue la cultura del funk y el disco posteriormente. Y el y funk también, fue ¿sí? bueno, sí, como lo decías, que también el movimiento punk, bueno, creo que yo también tuvo un fuerte movimiento social o algo muy fuerte que estaba pasando en Londres también después bueno, varios años después de la Segunda Guerra Mundial. Londres, bueno, Inglaterra también tuvo grandes movimientos sociales. Estados Unidos y en general América está más relacionado con lo hippie o lo psicodélico y creo que, bueno, John Lennon era inglés, pero él en sus últimos años, o sea, estaba en Estados Unidos, murió en Estados Unidos. Y el punk o el rock como Sex Pistols o The Clash, también estaba surgiendo como un movimiento muy fuerte en Inglaterra. Y de hecho, The Clash se llama así porque en esos años Inglaterra, en todos los periódicos de Inglaterra, cuando había una revuelta o algo así, las columnas del periódico dicen eso, The Clash, que hace referencia como a un golpe y también en un movimiento social muy fuerte que estaba encabezado también por la música en esos años como de los 70, 80. Sí, precisamente la cultura punk fue la que se desarrolló principalmente en Reino Unido. No apoyado punk, algunos dicen que son las siglas de People United No Kingdom, que es Personas Unidas sin Reino, que reprochaban contra la monarquía de Reino Unido y abogaban por una anarquía no precisamente socialista. Pero sí, ahí hubo otro movimiento independiente a el de Estados Unidos, junto con The Doors y otros ritmos psicodélicos que presentaban hacia lo que ahora podemos llamar gótico, quizás, de los predecesores. Bueno, la cultura gótica nació en los 80 con figuras como The Cure o Sixpence o Banshees and the Solstice, entre otros, pero los predecesores, pues se puede decir que puede estar la cultura punk, que era esa de rechazo a todo lo establecido y precisamente hacia la monarquía. Y precisamente
creo que es cuestionable sus propuestas anárquicas, pero no sin nada, pues era una manera de establecer aquel cambio que desesperadamente querían, pues veían que el estado socioeconómico de su tiempo pues no daba ningún desarrollo. Sí, ¿tú qué crees que otro movimiento relacionado con la música, con la cultura pop? Bueno, pues llevamos en los 80s, principios de los 90s. Creo que otro movimiento también relacionado con la música y con la cultura en general se empezó a dar después de entre el, bueno, ¿no? Porque el pop tuvo algún revuelo social, porque también fue de los 80s. Bueno, existe la cultura pop y existe la música pop, y lo que decimos la cultura pop es aquella que nada entre ideas en el inconsciente colectivo de nuestra forma de vida, de las expresiones. Sí, pero un poco antes de los 80 quisiera abarcar otra manifestación de la cultura pop, que fue el funk con F y la música disco. El funk, bueno, se puede decir que fue iniciado por James Brown y fue un movimiento que surgió consiguiente al rhythm and blues, y que abogaba, o más bien era una manera de alentar a las personas afroamericanas hacia su liberación, porque no olvidemos que además de esa cultura hippie que reprochaba contra el gobierno por cuestiones bélicas, también existía la represión hacia los afroamericanos. No por nada en los 70, pues el más conocido pues, fue Martin Luther King. Sin embargo, por el lado musical hubo diversos artistas que empezaron a dar ese sentimiento de unión entre la comunidad afroamericana. Y precisamente ese era el funk. Por ejemplo, James Brown tiene una canción llamada I'm Black and I'm Proud. Es decir, soy negro y estoy orgulloso, precisamente porque quería crear esa sensación de comunidad hacia todos sus espectadores que eran afroamericanos. Entonces el funk en ese tiempo era una manera en la que los afroamericanos querían expresar aquellas frustraciones y resentimientos que tenían hacia el gobierno que los oprimía. Y posteriormente surgió la música disco, que dejó de ser aquel movimiento musical que abogaba o quería formar un sentimiento general, a ser una mera música que quería alegrar o mantener un buen estado, precisamente relacionado también con las drogas psicodélicas. Y a la música disco, pues posteriormente vinieron ya influencias de Europa y de otras comunidades, entre comillas, blancas, que ya no buscaban ningún mensaje en su música, sino la mera euforia que podía producir. Entonces, aquellos afroamericanos posteriormente dejaron el funk y se fueron a inicios de los 80 a lo que pues, ya conocemos como hip hop. Pero un poco antes de eso existía otras corrientes como el funkadelic, que era la fusión de lo psicodélico con el funk, que precisamente manifestaba esa mezcla de cultura pop entre aquellos afroamericanos y los llamados blancos, que eran entre los protagonistas de la cultura psicodélica. Aunque bueno, no hay que menospreciar a múltiples guitarristas que había que estaban en el ambiente del rock psicodélico. Así que ya quisiera iniciar posteriormente con los 80, que fue el apogeo de la generación Y. No sé si quieres mencionar. ¿Sobre la generación Y? Sobre la generación X, más pues. Bueno, no, sobre la generación X ya no. Si quieres sigue mencionando sobre la generación Y y ahorita te complemento. Sí, la generación Y, pues, es la que principalmente conocemos como millennials. Y como habíamos hecho en un inicio, algunos hacen un parámetro que inicia a partir de los 85 y otros inicia a partir de los 80, porque realmente, pues,
los fenómenos sociales no es algo que podamos cuantificar con precisión, pues la psique de cada uno de los individuos no es algo que este único termine e inicie de manera totalitaria. Y la parte de la generación Y ya no tenía ese sentimiento de emancipación y de reproche contra el gobierno opresor, tanto para afrodescendientes como por las cuestiones bélicas. Entonces empezaron a establecer una cultura un poco más moderada o mesurada. La Guerra Fría poco a poco ya estaba llegando a su fin. Pues no olvidemos que en el 89 pues trata la caída del muro de Berlín, que fue un gran avance para aquella caída de la Guerra Fría por completo. Y posteriormente en el 91, que fue la caída de la Unión Soviética. Aunque igualmente hay muchos políticos que pueden argumentar que la Guerra Fría aún no se ha acabado y que todavía sigue presente, sin embargo que a un paso más lento. Uh-huh. Ya lleva mucho tiempo en los 80 de la llegada a la Luna y de la carrera espacial. Eso ya, pues ya aprendieron a vivir con ello desde la niñez y ya tenían un sentimiento más utópico que sus predecesores. No por nada en la etapa de los 80 la cinematografía se empeñó en establecer utopías futuristas de ciencia ficción, pues entre esos a finales de los 70 no olvidemos Star Wars, entre otros, o muchas sobre la esperanza que tenían sobre la tecnología electrónica que apenas iba en sus primeros pasos. Bueno, y ahí como decías, esta generación Y, que creo que ahorita tiene un muy mal entendido, hasta yo creo que me confundí al principio del podcast. Yo pensaba que los millennials eran también, o sea, llegaban hasta el 2000 y nosotros que nacimos en el 2000 también éramos millennials, pero ahorita pues no, ¿verdad? Llegó hasta los 99 y creo que esta generación fue la primera que experimentó una estabilidad económica y al menos social a partir de la generación silenciosa hasta acá. Yo creo, a mi punto de vista, la única que experimentó una estabilidad y la que pudo al menos empezar a desarrollarse y pues es la que prácticamente ahorita de los 80s para acá es la que desarrolló gran parte de la tecnología y tal vez ya no hubo tanto avance en la música porque en los 80s sí hubo avances en la música, pero venía desde más atrás, desde los 70s y en los 90s creo que hubo ya estaba esta idea de que el rock estaba muriendo y luego nació el grunge con bandas como Pearl Jam o Nirvana y estas bandas íconos de la cultura pop, más que alegar, como tú decías, algo contra el gobierno o algo contra la represión social, alegaban más contra los padres y la rebelión contra los padres, o al menos eso yo veía mucho en las letras de Nirvana o del grunge, más que rebelarse contra el gobierno o ser un movimiento social, más bien se quejaban de este estilo de vida que les estaba tocando vivir, que realmente era bueno, ¿no? Comparado con los 70, 80 años anteriores a ellos. Sí, ciertamente en la cuestión de la música, no por nada, algunos llaman a esta generación o algunos a la generación X como la generación MTV, porque MTV, el canal de música, empezó a inicios de los 80, como una manera de explotación en masa y difusión de la música que no se había logrado anteriormente. Entonces eso provocó una mayor posibilidad de expresión y creatividad musical. Y las personas que nacieron en los 80, pues como ya mencionaba, crecieron con este optimismo de
los desarrollos tecnológicos resultados de aquella pelea entre la Unión Soviética y Estados Unidos en la Guerra Fría, en la que empezaron a tener más acceso a la industria electrónica que estaban haciendo. A finales de los 80 empezaron los primeros videojuegos, algunos análogos, en cajas, bastante grandes, la comunicación a través de un teléfono que ahora lo vemos como bastante gigante, pero en su tiempo era algo bastante innovador porque era algo que se podía llevar en una mochila o en un bolso. Entonces en los 80 ya inició mayor esta globalización, tanto por los medios televisivos como por el radio, como todas las expresiones artísticas, tanto en cine como en música, y el desarrollo de la tecnología como los teléfonos móviles. Y sí, precisamente creo que comparto contigo que existió este reproche más hacia los padres individuales, vaya, es decir, que era una lucha más individual que comunitaria. Una vez que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam con la Unión, pues esto provocó un gran golpe en la comunidad estadounidense, lo cual causó que aquella cultura hippie fuera disminuyendo. Además que aquellos que tenían en ese tiempo entre 18 a 25, pues ya tenían de 35 a 40 y en ese tiempo ya no tenían esos aires de revolución. Aquí solemos hablar de revolución o de rebeldía bastante seguido. Sin embargo, cabe señalar la etimología de rebelde. Rebelde viene de re y de velum, que significa volver a la guerra. Entonces, el término rebelde sería un poco contradictorio a lo que hablamos, que era precisamente un rechazo hacia la guerra. Pero pues aquí lo estamos usando como una contradicción hacia lo estipulado por el Estado y por las tradiciones anteriores con tintes bélicos. No sé qué sigue gustando esto. Bueno, sí, otras cuestiones fue, como último, sí, el gran desarrollo de la ciencia ficción que no se había dado anteriormente. En los 60 empezaron, por ejemplo, la obra cumbre de Stanley Kubrick, Odisea en el espacio, o las primeras emisiones de Star Trek, la serie original. Sin embargo, en los 80 empezaron con esas grandes utopías, pues veían grande esperanza en el desarrollo tecnológico como un medio para lograr un mayor progreso. En los 60 y en los 70 no tenían tanto interés sobre la tecnología, sino más bien sobre un golpe de estado, sobre la caída, el control social. Sobre el control social, ¿no? Querían solucionar eso a través de sus idealismos y la fuerza masificada. Pero después de los 80 empezó esta fe en la tecnología que no se había dado antes, precisamente por la globalización y la posibilidad de comunicación. Entonces, aquí ven... ¿Sí? No te dije que sí, pues sí, tienes razón, no sé, te estaba afirmando nada más. Posteriormente mencionaste, sí, comparto que la naciente cultura crunch inició vaya la redundancia, de los 90, que todavía siguen el rango de lo que llamamos los milenios, y que realmente fue algo un poco efímero que realmente no trascendió posteriormente, incluso cuando tuvo un gran impacto en su momento. Y en este tiempo también tuvo un poco la decaída de la cultura gótica mencionada, que fue su apogeo en los 80, y que hablaban que no tenían un sentimiento de revolución o de fuerza contra el estado opresor, sino que era un estado de resignación. Y cabe señalar que en los 80 empezó esos sentimientos, unos sentimientos no de nacer para cambiar las cosas debido al resentimiento o al gran trauma de la Segunda Guerra, sino una resignación de
ya no podemos hacer nada, así que hay que adaptarnos con lo que tenemos y satisfacernos con la tecnología y los medios. Yo considero que eso fue un sentimiento que nació con los millennials a partir de los 80, porque igualmente, a pesar de esa ciencia ficción utópica, también hubo una que otra oasis de distopías presentadas. Por ejemplo, 1984, y bien, la novela fue pues a inicios del siglo XX o antes del siglo XIX, sino que muchos ya consideraban una pequeña élite, podemos decir, ya empezaba a temer sobre los peligros del desarrollo de la ciencia, que empezaban a llevarlos a absurdo las historias de ciencia ficción. Sin embargo, eso no surgió hasta de manera masificada hasta a finales de los 90. Y también cabe señalar de otro rasgo de la cultura pop que surgió fue la música pop, que empezó a optar con diferentes ritmos que resultaba de la globalización. Como ya mencionábamos, en los 70 surgía la música disco, que se caracteriza y diferencia de la música funk por el uso de sintetizadores y de aparatos electrónicos. Entonces en los 80 y inicios de los 90 empezaron a dejar de lado aquellos, entre comillas, arcaicos instrumentos análogos, y empezaron a ver las novedosas cajas de ritmos, sintetizadores. No por nada la música pop de los 80 y los 90 tuvieron una gran presencia de estos aparatos electrónicos para la música, que no es más que otra manifestación de esta gran fe y optimismo que tenían hacia la tecnología. Y pues precisamente la música pop tuvo un gran margen sobre esto, naciendo por ejemplo subgéneros como el synth pop o el italo disco, o posteriormente en los 90 el eurodance, que ya surgía lo que la generación Z gozaría con más plenitud, lo que llamamos música electrónica, que en sí es un término bastante ambiguo, pero se usaba precisamente con ese uso de sintetizadores novedosos. Sí, claro. Y bueno, también eso de la música electrónica también creo que tiene sus primeros inicios en, como tú dices, como en los 90s, y no precisamente que hayan surgido DJs, sino que también venía de esto, como tú decías, de usar más aparatos electrónicos y el uso de la tecnología, y fue cuando empezó a surgir. Sí, sobre todo en Europa tuvo ese gran boom de la música electrónica con sintetizadores y con diversas cajas, sobre todo en la Alemania, que apenas había dejado de estar dividida, en Reino Unido, que se diferencia el eurodisco al disco europeo, al disco americano, perdón, que tenía más influencias afroamericanas. Y eso fue un predecesor de lo que ya podemos percibir como música electrónica en la actualidad, que igualmente podemos decir que es como un sentimiento, el mismo sentimiento que producía la música disco, en la medida de que no tiene mensaje de emancipación o de liberación, sino es simplemente un producto del mercado musical que pretende producir algún estado emocional eufórico, tal como ocurrió en los 70, ahora en los 90, inicios de los 2000, que vamos a hablar, y que podemos ver que tenés ese comienzo de estado de un sentimiento generalizado de resignación y de evasión, ya no tanto de ese idealismo cambiante. Bueno, y ya quieres empezar a hablar de nuestra generación, la mejor generación de todas. Sí que sí. ¿O quieres agregar algo más a las generaciones anteriores? Bueno, otro rasgo de la generación Y, como mencioné, era la cultura hip hop, que había nacido precisamente en la comunidad afroamericana como otro medio para expresar ese sentimiento de liberación, de lucha por tener poder y por tener derechos.
debido a que la música funk ya estaba poco a poco denigrante para ser el medio más óptimo. Y pues de ahí empezamos a ver diferentes corrientes a lo que ahora ya podemos llamar rap. Aunque realmente la cultura hip hop, algunos dicen que tiene 4 fenómenos especiales. Entre esos está el breakdance, que es el baile callejero, el rap, todos conocemos el rap, junto con el beatbox, el DJ, que es la mezcla de canciones precisamente para la cultura del rap, y el graffiti, que empezó sobre todo durante esta cultura de los 80 y se masificó durante los 90. Entonces en los 90 fue el gran auge de lo que podemos llamar la cultura hip hop, que precisamente pues, era ese sentimiento ya logrado, porque pues, el legado de Martin Luther King, aunque no haya sido total, pues ya había dejado su legado. Y hubo otros que, aunque hay muchas quejas sobre él, estaba Malcolm X, que también era otro de los luchadores, se puede decir, políticos, a favor de los derechos de los afroamericanos. Y eso sería otro aspecto principal de la generación millennial. Además del desarrollo de la tecnología, no solo ya como sintetizadores, que eran circuitos, sino el software. Pues no olvidemos que el Windows 95 fue un gran cambio para la forma de vida de los millennials, que eran los jóvenes que estaban más optimistas hacia las nuevas tecnologías, y que permitió el desarrollo de mayor comunicación a las nacientes computadoras. No por nada en ese momento, a finales de los 90, que algunos podrían considerar que ya es de la generación Z, hubo un gran boom de series y películas con animación digital. No olvidemos en el 95 que inició con Toy Story 1, que fue muy arcaico, ahora podemos decir muy cutre, pero en ese tiempo fue una de las mejores animaciones con dispositivos con software. Igualmente todos los videos musicales, sobre todo en Europa, tenían presencia de animaciones o contactos humano y objeto animado, y esto fue lo que llevó posteriormente a la generación Z a normalizar esto y dejó de ser novedoso. Así que empecemos con la generación Z. Si quieres mencionar primero. Mencionar primero. No me cancelen, generación Z, por favor. Bueno, ¿qué podemos mencionar? Pues ya, yo creo que aunque muchos estén en lo contrario, a nosotros ya nos tocó, si a los millennials ya les tocó, a esta generación Y, ya les tocó una gran vida, o sea, un gran estilo de vida comparado con las generaciones anteriores, porque ya no tenían un rezago económico, lo seguían teniendo, pero no tan fuerte como los baby boomers. El rezago social de tener problemas de identidad o simplemente esto, como decías, de los negros, ya no estaba tan marcado, porque hasta hoy en día lamentablemente tenemos todavía discriminación, o sí, discriminación hacia los negros, o sea cualquier otra minoría, pero ya era algo más estable, como lo he dicho anteriormente. Y sea, ellos ya les tocó esto, a nosotros ya nos tocó prácticamente lo mejor de todas las generaciones, y yo creo que sí vivimos en una muy buena época, si no es la mejor época en la humanidad, en un muy buen tiempo, ¿no crees? Bueno, si juzgamos actualmente el 2020 como está, pues ya sería cuestionable, pero de manera general. Pero pues aún así, mira, aunque estemos en pandemia, obviamente no todos, creo que también en la parte de
de que mucha gente no puede quedarse en sus casas. Eh, También es feo, ¿no? Y por tener que la gente que tiene sus negocios o cualquier otra cosa, también es feo, pero muchos de nosotros probablemente si están escuchando esto tienen el privilegio de estar en su casa, pues aunque el 2020 esté yendo mal, pues al menos tenemos internet, tenemos la comida de nuestra casa, tenemos mucha facilidad simplemente con esto de la escuela en línea, aunque no sea la mejor opción, la más viable o la que esté dejando más frutos, tenemos muchas opciones, eso es a lo que me refiero. Tenemos todo en internet y vemos memes de gatitos. Quisiera señalar algo que ya habías dicho sobre a qué hay discriminación y hacer de notar que la discriminación contra los afroamericanos, contra los homosexuales, son por parte de los de las generaciones anteriores. Nosotros que ya nacimos posteriormente después del 2000 o a finales de los 90, realmente ya no tenemos ese sentimiento discriminatorio, pues incluso antes de que se celebrara la diversificación tan radical como en la actualidad, a inicios de los 2000 ya empezaba a haber una aceptación hacia estas diversidades debido a la caída de los tradicionalismos que florecían durante los 60 y los 50, a pesar de decirse rebeldes. Y quiero señalar algo a inicios de los 2000 que igualmente puede señalar este contraste al optimismo que señala, y es la cultura de los emo, vaya. Que algunos Ay, dicen que qué bueno que mi etapa emo no fue tan vergonzosa. Al menos solo era etapa emo musicalmente, pero nunca me peiné como emo o me vestía mal. Qué bueno que mi mamá no me dejó hacer eso. escuchando Tú sí My tuviste Chemical tú sí tuviste tu etapa emo donde te vestías como emo y así. No, en lo personal yo nunca tuve esa etapa, tuve una etapa más optimista Qué bueno, yo sí de tuve mi lo que etapa emo. Bueno, sí, sí. que pues esa etapa emo, vaya, que es totalmente emocional, pues puede decir que son esos progresos o evoluciones, entre comillas, de lo surgido por estos tribus urbanas de los 80 que también manifestaban ese sentimiento de inconformismo, resignación y desmotivación y pesimismo hacia la realidad, aquello que ya caracterizaba la cultura de los 2000, porque pues precisamente a pesar de que por una parte había un optimismo de la tecnología, poco a poco lleva disminuyendo como lo está haciendo hasta la actualidad, y había otros que veían la realidad del nuevo siglo como una distopía llena de todavía de supersticiones, de diversas cosas sobre qué nos podía acontecer en este nuevo milenio. Y se puede decir que aquellos llamados a la cultura emo, pues principalmente fueron personas nacidas ya casi a finales de la generación Y de los milenios, porque si fueran de la cultura Z en su apogeo, la cultura emo ciertamente estaría en el 2015 o 2014, pero no surgió a inicios de los 2000. Así que podría decirse que esto también es como un rasgo de los millennials ya más tardíos, a pesar de que estuvo presente en la generación actual. Bueno, no actual, porque ya hay otra en la actualidad, sino en la generación Z. Mm, Pues podemos también señalar que los de la generación Z ya presentan una mayor adaptación hacia las novedades que presenten y hay una mayor objetividad, no tanto el idealismo que tenían los de los 60 y los 70 de querer cambiar al mundo con palabras, símbolos y canciones en guitarra, sino aceptar que pues el mundo no se puede cambiar por sí solo y aunque uno puede hacer lo propio eh, de manera individualista,
sería, sería muy vano intentar un cambio. Quizá puedes, Aparte, bueno, yo creo que ¿cómo cambiarías el mundo? O sea, ¿cuál sería tu utopía perfecta? Porque tal vez el cambio para ti sería de desagrado para muchos. O sea, también no puedes cambiar totalmente el mundo siendo totalmente objetivo. Bueno, porque el cambio también es muy subjetivo, ¿no crees? O sea, nosotros como clase media cambiaremos muchas cosas, pero nos perdemos toda esta parte de la clase baja o, bueno, no quiero que suene así, pero, o de clases altas, clases bajas, ¿qué cambiaríamos? Solo intentaríamos cambiar lo que nos afecta a nosotros como clase media o como estudiantes, como académicos, pero nos perderíamos de todo esto, de todos los demás problemas, porque solo vemos hacia nosotros. Y aunque yo creo que nos informamos de muchos problemas sociales y así, realmente nunca entenderíamos los problemas que tiene de primer mundo una clase alta o los verdaderos problemas de una clase más baja. Así que yo creo que si cambiamos el mundo al mismo tiempo lo estaríamos destruyendo. Más bien sería, como lo hemos estado viendo con generaciones, es evolucionar con el mundo. Y para bien, no para mal, obviamente. sí, pues precisamente esa es la primera base de la teoría política, aceptar que hay una pluralidad de ideas y de creencias acerca de lo ideal. Igualmente hay una parte de la política que se encarga de la descripción de los fenómenos sociopolíticos en el entorno y en el tiempo en el que viven. También una parte prescriptiva que pretende argumentar un deber ser del Estado de Derecho. Pero el deber ser es algo bastante cuestionable, o sea, algo que no se puede universalizar a la ligera, porque las cuestiones de que esto debe de ser de tal forma es un juicio de valor, y ese juicio de valor es una actitud, y la actitud algunos lo pueden definir como esa asociación entre un conjunto de creencias sobre cierta situación y un afecto relacionado a favor o en contra de esa situación. Y pues la afectividad individual, pues por naturaleza es bastante subjetivo. Así que aquello que podemos considerar ideal para algunos, como tú mencionas, será una distopía. Y los políticos tienen que aprender a tratar con esta pluralidad de diferentes opiniones del deber ser y del ideal, que optar por aquellas cosas que tienen en mayor comunidad, que sí las hay, y eso es lo que se debe de buscar políticamente. Así que sí, ciertamente el querer un cambio así a la ligera tendría que llevar a muchas más grandes implicaciones de qué significa un cambio, por qué hacerlo, de qué manera y cuál es la razón o qué es lo que para uno considera un cambio ideal. Y no es por nada que algunos optan por los políticos por abogar por las creencias del, sí, del sector de la mayoría, que pues en algunos países como Latinoamérica suelen ser los de clase baja. Entonces los políticos buscan satisfacer aquellas creencias de lo ideal que sostienen los de la clase baja para así poder mantener un mayor poder, pues ellos son más fuerza y son mayor masa. Pero sí, ciertamente muchos pueden tener diversas creencias de qué es la idea. No por nada podrá haber muchas certezas en las ciencias, pero esa dicotomía entre liberales y conservadores, o entre capitalistas y socialistas, siempre va a existir. Algunos tienden a ser más colectivistas y otros más individualistas. Y unos no pueden decir que esto es mejor que otro porque es algo de valor subjetivo. Entonces sí, creo que nuestra generación empezamos a aceptar esto, que muy relacionado con la creciente subjetividad y relativismo ético, moral y político que padecemos, entre comillas, en la actualidad.
pues sí. Y bueno, ahorita creo que estamos hablando más de música, más que de generación. O sea, más bien como toda la cultura pop y cómo influenció las generaciones. Y pasando a, pues esta generación, nuestra generación. ¿Crees que realmente ya exista un cambio eh, o algún movimiento social con la música actual? Porque yo no veo ninguno. Ni siquiera como protesta, como lo vimos en los 90s, o como algún movimiento social. Tal vez sí lo haya, pero con la música popular yo no lo veo. Sí, la música popular creo que dejó de ser un instrumento de liberación y de mensajes emancipadores desde hace mucho tiempo. Pues ahora aquella cultura rosa que surgió en los 80 que abogan por sentimientos de dependencia, ¿qué? Ciertamente, que entre comillas lo llaman amor, es lo que permanece durante toda la música de la actualidad. Pero igualmente creo que podríamos hablar en otro podcast con mayor precisión del fenómeno musical de la anterior década, que es bastante amplio. Uh-huh. Y bueno, sí, dime. Así que dejando lo de la música quizás para otro momento, hay que concluir sobre la generación Z, sobre aquellas doctrinas que empezaron a florecer entre la sociedad, que igualmente entre comillas es un cambio, más bien una adaptación y una aceptación demasiado radical, que eso lleva al constructivismo social que presentamos en la actualidad, que si bien no estuvo presente durante los inicios de los 2000, ahora está en su mayor cúspide. Esa aceptación radical empieza a cuestionar desde su raíz sobre qué es lo tradicional y qué es lo necesario o lo ideal, y es a lo que le llaman ser progre o progresista. Porque realmente cuando uno se dice que yo soy progre, ¿qué es lo que exactamente se refiere? Se refieren supuestamente, entre comillas, a buscar el progreso, pero el progreso ha sido un concepto desde los inicios de la modernidad que tiene diferentes nociones, pero ahora al parecer progreso es el hecho de quitar todas aquellas tradiciones o sistemas de creencias que aun cuando algunos, no todos, tienen un gran razonamiento o una gran razón por la que deben de ser así, ellos los rechazan y buscan otra alternativa argumentando que eso es progresar. Y eso surgió precisamente con este constructivismo. Y una de las manifestaciones más claras de esta cultura de lo progre es la aceptación, la búsqueda y la adaptación de la identidad. El tema actual, el tema de la generación Z, bueno, siempre lo hacían las anteriores generaciones, pero ahora de una manera más peculiar y grupal, se puede decir, que es la búsqueda de identidad, pero de identidad grupal. Uno ya se busca encasillar hacia cuál grupo quiere pertenecer, y para eso está bajo la premisa de que todo el desarrollo social y todos los fenómenos sociales son constructos. Entonces uno puede crear el suyo y buscar pertenecer a y así estar en un sector elitista y colectivo en el cual se sienta comprendido, porque en la actualidad con este individualismo hay muchas personas que ya nadie las comprende, a su parecer. Pero sí, también, bueno, otro punto que yo también tenía de lo que había mencionado era que ahora que, o sea, ahorita con qué podrías protestar. Sí, hay muchas, obviamente hay todavía muchos problemas sociales, pero ahorita más que protestar con la música o con sí, pues con la música como lo veíamos con las generaciones anteriores, que la música sí era como un ícono o como una liberación social. Ahorita ya realmente puedes, creo que aportar más con otros movimientos, como con las marchas de las feministas, que muchos las ven mal, muchos las ven bien, muchos las ven bien, pero no somos quienes.
porque tal vez muchas estén justificadas, ¿no? Porque sí entiendo el punto de, de estas feministas radicales que van y destruyen eh, el Kentucky y lo rayan. Y realmente también otro punto que no tiene sentido ir a destruirlo porque no van a cambiar nada, pero es una forma de protesta. Que esté bien o esté mal, están protestando. Y pues realmente no. Si te lo estoy viendo en tu casa, pues ahí sí estaría mal. Pero con esto que rayan las calles así, pues realmente no te afecta directamente porque no están rayando tu propiedad. Y es si ellas, más que nada, su argumento principal era que se enojaban más por rayar las calles que por la pérdida de la vida de algunas mujeres. Y en parte sí tienen razón, pero también no están viendo que con ese tipo de protestas se están poniendo a mucha gente en contra. Entonces, pues, ¿cuál es el balance, no? ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál sería lo ideal? Bueno, quizá podríamos hablar del feminismo en otro episodio con mayor amplitud, pero por mientras puedes mencionar que aquello que mencionas es la razón por la que aquellos seguidores de esos movimientos apoyan posturas anarquistas y socialistas. Pues el, el dañar o el usurpar la propiedad privada es de cierta manera una manera de negar el deber ser de esa propiedad. Y pues, como sabemos, la propiedad privada es un contraste hacia el comunismo radical y el socialismo en algunos detalles. Y es por esto que para justificar tales acciones optan por esas posturas políticas que rechazan a la propiedad privada y particular. Y sí, pues eso no tiene mucho razonamiento y esa es otra cuestión de la actualidad que igualmente se podría mencionar en otro episodio dedicado a la posverdad sobre esto. Pero en cuanto a los cambios, sí, creo que hay una relación entre aquellos movimientos de la actualidad y los relacionados con los 70, en la medida de que quieren hacer un cambio, pero no buscan los medios políticos o económicos por los cuales hacerlo, buscan solo un medio ideológico. ¿Por qué? Porque las redes sociales ya les dieron paso a dar cualquier clase de ideologías a los cuales querer pertenecer y a los cuales querer dialogar y formar parte para poder así obtener una gran fuerza ideológica. Pero la ideología es muy diferente de la filosofía y no necesariamente es razonamiento. Por ejemplo, esa anterior tendencia en la que algunas personas ponían un fondo negro en cada una de sus redes sociales, es como, ¿bajo qué sentido es? Ese sentido, el hacer tal acto es lo mismo que el que un hippie en los 60 se rayara amor y paz en su pecho y empezara a caminar por la calle. O sea, ¿qué cambió con eso? Creo que si se quiere hacer un verdadero cambio, aunque como ya mencionamos, lleva implicaciones mucho más profundas sobre filosofía política, pues se tiene que tratar por medios económicos y políticos, no solo por movimientos masificados. Sí, claro. Como realmente no vamos a cambiar mucho con una historia de Instagram, con darle retweet a la noticia o utilizar hashtags, no vamos a cambiar nada nada o ni siquiera realmente. Yo creo que ese tipo de movimientos, más como cambiar, hacen que solo se promueva el morbo y se promueva como la falsa esperanza de que estás cambiando algo, porque lavas tus manos, lavas tu conciencia. Ya puse mi foto de perfil en negro, o ya le di retweet a esta noticia y ya publiqué mi, mi historia en Instagram y ya aporté a la sociedad, ya estoy haciendo parte del cambio cuando realmente solo estás promoviendo el morbo y no estás impidiendo
los actos que estás en contra. Sí, pues es que quieren buscar ese sentimiento de querer cambiar las cosas sin siquiera mover un dedo, o por lo menos mover un dedo para apretar su pantalla. Es como este post que de un tiempo que se quejaba del comunismo en Facebook. Es como, sí, gracias por tu comentario. Sí, precisamente. El hacer retweet o el buscar un tweet queriendo hacer un cambio con esto, pues no lo van a hacer, pero quieren tener ese aire, pero también quieren tener ese deseo de pertenencia hacia la comunidad que según ellos es la que quiere hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ahora se vive donde cualquier cosa que sea diferente es mejor. No importa lo más irracional, lo que sea antiético, o que sea dañino o caótico, que es diferente tiene que ser mejor. Y eso es lo que se pretende buscar con algunas premisas e ideologías con las cuales se dejan toda su conciencia para buscar y ser una fuerza masificadora de contrapoder a favor de aquello que apoya las diferencias. Y creo que ese es un tema que igualmente se puede analizar otra vez. Esta cultura de la diferencia tiene que ser mejor, y si eres a lo que ellos denominan común, es porque eres un adoctrinado. ¿Por qué? Bajo la premisa de que todo es un constructo social y ninguno es mejor que otro. Entonces, creo que esa es una manifestación, lo que mencionas de querer hacer cambios por redes sociales para sentirse que han hecho algo con su vida, porque en el fondo tienen esa misma resignación que de las anteriores tribus urbanas, tanto de los Z como de los Y o millennials, en los que quieren sentirse que han hecho algo con su vida, sin embargo no quieren hacer un esfuerzo. Y quizás esa es la razón por la que los boomers mencionan que esta es una generación ociosa, y creo que esto igualmente es discutible. Sí, pues no sé, tal vez sí estaba para otro podcast, ¿no crees? Exacto. Entonces, como modo de conclusión ya de esto, vamos a empezar sobre la última generación en la actualidad, que le llaman la generación alfa, que es la que empezó de 2015 y se pretende terminar hasta el 2030. Y bueno, no sabemos mucho porque apenas los que están en esta generación tienen 5 años, pero se estima que es como un desarrollo de la generación Z, en la que ya tienen mucho más acceso a los medios digitales y a los medios virtuales. Buscarán de nuevo, como en los 80, tener ese optimismo hacia la tecnología, queriendo resolver todo. Así que buscarán maneras de autonomizarse, de ser más eficientes, con menor grado de esfuerzo. Es decir, aquel, entre comillas, ocio que surgió en la generación Z, ahora la van a aplicar para hacer medios tecnológicos para poder continuar en esa ociosidad. Y después de la generación alfa seguirá la beta a partir del 2030, y es la que se estima que empezarán a nacer en Marte, si es que se hace la carrera espacial como ahora va. Yo quiero nacer en 2030, por favor. Sí, quiero ser marciano. Sí, al final ya vas a poner en tu constancia, acta de nacimiento, de qué planeta es. Y ahora que descubrieron que en Venus también puede haber vida, ahora van a darle la vista a Venus. Estados Unidos, creo que Venus necesita un poco de libertad, de libertad. Exacto. Oh, mira, esas nubes de metano me sirven para hacer combustible fósil. Voy a ir a Venus. Exacto. Y la luna, ¿sí? Me hundieron un barco. ¿Quién fue? Yo creo que los de Venus, ¿eh? Hay que ir a reclamar. Sí, ahora ya no quedará esto de que unos son venusianos y otros son de Marte. ¿Tú crees que
bueno, hipotéticamente, si es que llega a pasar, haya rechazo de los terrícolas hacia los marcianos y viceversa. Más que Sí, rechazo, creo que sí, puede sí, haber los ya. estadounidenses no quieren latinos. Exacto. Sí, creo que va a haber más discriminación en un futuro con eso, porque es posible que el nacer bajo las condiciones gravitatorias y atmosféricas de Marte puedan crear diferentes condiciones físicas, quizás mejoradas o quizás empeoradas, y entonces con esto quieran demostrar o superioridad o los terrícolas inferioridad hacia ellos, y esto empezará a crear un clasismo y una discriminación si seguimos con este pensamiento de la actualidad. Pero bueno, esperemos que para cuando empiecen a nacer los bebés allá y haya una sociedad estable en Marte, ya hayamos superado esas diferencias como humanos. Que no creo, pero no. La esperanza es la última que se pierde. Bueno, ¿y tus conclusiones de este podcast? Pues que invito a que hay que dejar de pensar con esa perspectiva de que una generación es peor u otra es mejor, porque como dije, lo mejor o lo peor es bajo un sistema ideal, y esas creencias del ideal o del deber ser tienen a ser juicios de valores subjetivos que como tales no se pueden imponer a la sociedad. Digo, uno puede pensar que su generación es mejor, pero creo que hay que empezar a aceptar que eso es un juicio personal y no pretender propagandearlo o incluso someter a otros bajo esa creencia. Porque cada una de las generaciones no es más que aquel espectro en el que vemos el progreso humano. El progreso no en el sentido de a mejor o a peor, sino el progreso en tanto, exacto, una progresión de diferentes actos, situaciones como humanidad, resultados de ciertos sistemas de creencias y filosofías surgidas a consecuencia precisamente de estos actos. Es una retroalimentación de las ideologías con las situaciones, de las y de las situaciones con las ideologías. Y ningún progreso puede juzgarse como bueno o malo, porque incluso a nivel humanitario, el tocar fondo como humanidad puede llevarnos a llevar a mejores condiciones, entre comillas mejores, porque eso se tendría que definir, pero igualmente bajo un mejor estado de bienestar o de un estado estable de condición de vida, que eso creo que sí se puede decir que es algo mejor. Así que hay que ver todo el desarrollo del siglo XX con estas diferentes manifestaciones y percibir cómo el espíritu humano ha llegado en este progreso histórico a lo que somos ahora. Y sí, y no criticar ni tampoco alabar esta condición necesaria como ser vivo, ser humano cambiante y en constante movimiento. Sería todo. Bueno, y por mi parte, mi conclusión, a ver, pues sí, sería, creo que ya lo dije como 2 veces en este podcast, también comparto tu postura de no solo señalar y decir, no, tú provocaste las guerras, tú eres el culpable de la misoginia o de la violencia contra los homosexuales, eres el culpable del racismo. No, obviamente no solo es culpa de una generación y no solo es culpa de, mucho menos de tu tío, el que hace chistes misóginos, pues no, obviamente no. También tenemos que comprender que cada generación va correspondiendo a su época y a sus valores, que esté bien o mal, en su época estaba bien visto, como ahorita está bien visto este movimiento de
de las chicas gamer que luego venden, literalmente están vendiendo su pack y así, y está bien visto. Y probablemente a lo mejor en el futuro o en unos años digan, no, es que estaba mal o estaba muy bien lo que hacían. Entonces, simplemente es algo que correspondía a su época y que no debemos de juzgar como totalmente su culpa o que lo hacían conscientes del daño que estaban haciendo, porque obviamente la misoginia eh, estaba mal, pero simplemente estaba correspondiendo a su época y no estaban conscientes del daño. Algunos sí, algunos no, pero fue en las condiciones que les tocó vivir. Y más que señalar, debemos ver como una etapa de la humanidad que se está superando y que la debemos superar. Y siempre ver hacia la evolución del pensamiento y del humano, más que señalar a un culpable. Debemos seguir evolucionando como humanos para cada vez ser un poco mejor y tal vez no siempre para adelante, porque obviamente cometeremos errores, pero aprender de ellos también. Y, y pues ya, también no ser tan... esta cultura de la cancelación creo que ha estado pegando mucho últimamente y más en cuarentena. La fundación contra todos creo que es un problema de nuestra generación, pero tal vez este ya sea tema para otro podcast. Pero pues también tenemos que mejorar como generación porque la mejor no somos, solo nos tocó vivir en la mejor época, entonces tenemos que actuar como tal y no solo como cancelar al youtuber desde nuestro iPhone, pues no. Y ya, sería todo. Exacto, lo que mencionas que en la actualidad quieren derrumbar estatuas de personas que vivieron hace más de 500 años, supuestamente porque apoyaban cierta cosa reprobable. ¿Cuál es el sentido de esto? Es una parte del progreso de la historia. No quieras que las personas de hace 1500 o 2500 como Aristóteles piensen como las de ahora, porque gracias a todo este tiempo es que pensamos como lo hacemos ahora. Así que tiene sentido esa cuestión de la actualidad. Pero bueno. Y así está el pedo, como dicen. Aparte todavía tenemos que evolucionar. Todavía esta generación me debe el porno VR. ¿Y qué más? ¿Quieres dar tus anuncios parroquiales? Sí. Es que sí evoluciona. ¿Quieres dar alguna recomendación de alguna película, música, libro? Recomendaría la película Gattaca, Experimento Genético, que salió en el 97 y que habla sobre aquello elitismo y clasismo surgido supuestamente por las mejores personas en comparación con las peores, y que era un mero juicio acerca de su condición genética, por la cual había discriminación, la cual podemos padecer todavía en la actualidad. Así que sí, la recomiendo. Yo creo que voy a recomendar el libro de Demian, de Germán Hesse. También es bueno y habla de esto del bien y el mal y de cómo este chico va siendo presentado estos conceptos y los va comprendiendo más, que son más como contrarios, son más una fuerza unificada que bienes separados o cosas separadas, más bien van de la mano. Y ya. Esperemos que podamos seguir haciendo podcast. Este es el primero, pero realmente ya grabamos uno que salió mal por dificultades técnicas. Esperemos que este salga bien. Yo creo que ya para cuando se suba este podcast ya tenemos las redes sociales y las dejo ahí en la descripción. Y pues ya, ¿no? Pues ya. Un abrazo psicológico y chao.
Hasta la próxima.